Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados, el doctor el doctor Antonio Bravo Oro, que es neurólogo pediatra. Gracias, doctor, por estar aquí. Y la licenciada Alejandra Soto, que es nutrióloga. Entonces, este es un tema muy amplio. Como todos sabemos, la nutrición es fundamental en el desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso, sobre todo en las etapas críticas de la infancia, y en el contexto de los trastornos del neurodesarrollo, pues esto toma mayor importancia. Por ejemplo, en el trastorno del espectro autista o en el trastorno por déficit de atención, sabemos que la alimentación no solamente influye en el crecimiento físico, sino también en procesos clave como la cognición, etcétera. Entonces, estos pacientes muy frecuentemente presentan desafíos particulares en relación a la alimentación, incluyendo selectividad alimentaria, por ejemplo, algunas alteraciones metabólicas, alteraciones nutricionales, y esto hace que su manejo sea mucho más complejo. Sin embargo, la nutrición es importante desde el periodo prenatal y neonatal. Tenemos que empezar hablando de los neonatos y la lactancia materna. Licenciada Alejandra Soto, ¿nos podría platicar de este tema tan importante, por favor? Sí, claro, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, como sabemos, la leche materna es nuestro líquido de oro, es oro líquido, y que es lo mejor que le podemos dar a nuestra población. Principalmente los componentes más importantes que ya sabemos en cuanto a al neurodesarrollo, podemos recordar los ácidos grasos que son poliinsaturados y son esenciales para nuestro crecimiento y desarrollo, como el DHA, el EPA, el ácido araquidónico, ALA, y también hay otros lípidos que son complejos, la esfingomielina, los gangliósidos, colesterol, todo esto proviene de nuestra leche materna, igual que la colina, el hierro, yodo, que se vuelven sumamente esenciales en nuestro neurodesarrollo, así como los oligosacáridos o factores tróficos y el ácido siálico, que muchas veces todos estos componentes se han tratado de imitar por medio de la industria, sin embargo, no se logra al 100%, y también una parte que es súper importante es el desarrollo del binomio, ¿no? O sea, el hecho de que mamá esté junto con el niño, esta parte de la conexión también va a intervenir en la estimulación del neurodesarrollo del niño directamente. Entonces, primero, nunca vamos a sustituir con nada la leche materna, y segundo lugar, paciente o niño, bebé que no se estimule, pues muy difícilmente va a tener un neurodesarrollo adecuado. Hay entonces diferencia, ¿verdad?, entre las moléculas de las que acabamos de hablar, las que provienen de la leche materna y de las que trata de imitar la industria de las fórmulas maternizadas. Totalmente. Sin embargo, podríamos decir que sí es útil estos suplementos que incluyen las fórmulas. Podríamos decir en un sentido que sí, porque cubren el requerimiento del paciente, definitivamente. ¿Por qué? Porque recuerden que a las fórmulas infantiles se le conocen también como sucedáneos de la leche materna. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer? Imitar. Evidentemente, la industria ha mejorado mucho esta imitación versus décadas anteriores. ¿Por qué? Porque había otro tipo de déficits, ¿no? Entonces, podríamos decir que sí, pero no al 100%. Y en caso de tener una condición específica en la cual no puedo recibir este sucedáneo o tengo otra condición en la cual no tengo este perfil, habrá que suplementarlo para no tener el déficit. Y no nada más este tipo de elementos ayudan al neurodesarrollo, sino también apoyan mucho la función gastrointestinal y también a evitar otro tipo de déficits como anemia simplemente. Y hay condiciones muy específicas. Ahorita me acabo de acordar del colesterol. O sea, si tú comparas el colesterol de la leche materna con un sucedáneo de la leche, de esa leche, la leche materna va a tener un perfil más alto de colesterol. Incluso esto se ha visto que tenemos un niño amamantado con leche materna tiene un mejor metabolismo al colesterol que uno que está alimentado con un sucedáneo de la leche. Creo que desde este punto, desde los lactantes, podemos ver la importancia que tienen ciertas sustancias para el neurodesarrollo.
Yo creo que desde aquí podríamos empezar a mencionar a los omegas, que han tomado tanta importancia y tanta fama recientemente. Entonces, podríamos decir desde qué edad sería importante que yo cuide la ingesta de omegas para los niños, que es una de las inquietudes que tienen muchas veces las familias. Tomando en cuenta que la leche materna va a cubrir el requerimiento 100% de los 0 a los 6 meses, va a depender mucho de la introducción de alimentos que yo haga y la calidad de la introducción de alimentos que yo haga, así como la alimentación perceptiva que tenga con mi niño. ¿Sí? Entonces, si vemos, también depende mucho de dónde se desarrolla mi paciente. Por ejemplo, simplemente un paciente que es introducido en la costa, evidentemente va a tener mucha mayor exposición y más rápido al pescado, simplemente en el cual donde yo cuento con una fuente de DHA y EPA directamente, que una persona que se alimenta, por decir algo, en el desierto, en Sonora, por ejemplo, que en la parte central de Sonora, versus una persona que está en Colima. Entonces, simplemente las familias tienen una cultura alimentaria distinta. Y bueno, todo esto cambia, obviamente, cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a nuestros pequeños con selectividad alimentaria, ¿no? Ahí es cuando podemos empezar a batallar con la introducción o con una dieta que sea suficiente en todos estos nutrientes. ¿Qué nos podría decir al respecto, doctor? Hijo, es un tema que si hablamos específicamente, ¿no? Ese desorden de procesamiento sensorial que tienen no solamente el espectro autista, también lo tienen el trastorno por déficit de atención y el 15% de los niños neurotípicos, en el cual la ingesta de ciertos alimentos, como bien las nutriólogas explican, ¿no? Las verduras mismas, ¿no? Que son ácidas y es algo que es un sabor que al principio algunos no, o hay chicos que lo van dejando en el tiempo porque no les gusta el sabor. Y es un tema que creo que cuando hablamos de nutrición infantil, y eso, varias de las preguntas que tienes ahí es mucho de la suplementación. Creo que son pacientes muy diferentes, la chica o el chico que come de todo, a aquel paciente que tiene una selectividad brutal que no prueba una fruta o una verdura. Ahí sí juega un rol importante lo que es la suplementación. Y claro, el tratamiento del desorden de procesamiento sensorial, específicamente a nivel alimentario, es uno de los retos más grandes que hay, sobre todo en el espectro autista. Sabemos que se requiere de nutriólogas especialistas en el famoso picky eater, en el comedor selectivo, pero aparte la terapia ocupacional. Es una terapia, es un tratamiento largo. Cuando uno estudia desorden de procesamiento sensorial, puede llevar años hasta que un paciente va cambiando esta ingesta de alimentos. Entonces ahí es donde entra esa preocupación del padre, ¿se suplementa o no suplementa? Yo creo que ahí no hay duda, ¿no? En el niño que come, por ejemplo, esto es muy típico en el espectro, que solo come nuggets, queso, pizza, o sea, que es una alimentación que dices, pues no estás cubriendo los requerimientos, entonces en ellos sí hay que suplementarlos, pero también viene el reto, y la licenciada no me dejará mentir, ¿con qué lo vas a suplementar? Porque el problema es que no te aceptan las tabletas masticables, no les gusta el jarabe, no les gusta, se vuelve realmente un suplicio para todos el poder encontrar, claro, ahí depende mucho de lo que el padre va detectando, ¿no? Qué es lo que le gusta, ¿no? Y cómo enmascararlo, porque ese es el verdadero reto, es de que se tomen, ¿no? Las vitaminas como tal, ¿no? O el suplemento que tú quieras dar. Y es lo que me enfrento frecuentemente en el paciente con espectro, es ese problema, ¿no? ¿Qué le vas a dar? ¿Le das a dar solución? Lo escupen. ¿Le vas a dar una tableta? La detectan y va para afuera. Si tienen color, va para afuera. Entonces sí juega un papel y es un estrés importante, sobre todo en ese comedor selectivo. Y partimos de esto porque creo que cuando estábamos armando el cómo abordar este tema, se está cayendo y es lo que le pido, sobre todo si esta charla, que es más una charla, ¿no? Informativa, hay papás, no caer en esa mega suplementación, que hay pacientes que te encuentras con 25 suplementos a la vez, que dices tú, espérenme, o sea, está bien pues que tenemos una deficiencia, pero luego te preguntan, oye, ¿y cuál es la que le funciona? Y dices tú, no, pues espérate, pues es que hay que ir por
hay que ir por orden, ir viendo cuál puede tener, ojo, aparte de cubrir los requerimientos nutricionales, también si tienes un efecto a nivel diferente en conducta, en el sueño, en la irritabilidad, sí, por ejemplo, las dietas, ¿no? Las dietas específicas para el espectro, o también para el TDA, que hay gente que las utiliza. Creo que hay un criterio que todos los metaanálisis te lo dicen, toda la medicina basada en evidencia. No todos responden, no todos la toleran y tienes que encontrar sobre todo aquellos niños que tengan más desorden, sobre todo gastrointestinal, estreñimiento, en fin, es todo un contexto que no son los niños, los pacientes, las niñas, no son recetas de cocina. No todos van a responder a lo mismo, no todos necesitan todo y es un trabajo muy, muy padre con Paz, las terapistas, la nutrióloga, encontrar cuáles son realmente qué micronutrientes son los que puedas, basados sobre todo en el estudio de qué es lo que la dieta se basa principalmente. Hablaba del omega la licenciada, efectivamente, en países nórdicos meten pescado desde los 6 meses de edad, el pescado blanco, que es menos alergénico, pero aquí no estamos acostumbrados a comer bacalao o pescado blanco, pues fresco no es parte de nuestra cultura, ¿no? Tenemos más pescados azules en nuestro medio. Entonces, sí, ahí pedimos a los padres, sobre todo lo que les digo es esa tranquilidad y trabajar en equipo siempre y siempre acercarse a ese profesional que te pueda asesorar como debe de ser, porque ya hablaremos un poquito más adelante también de los efectos adversos que tienen todos estos micronutrientes. Y del seno materno quiero agregar algo bien bonito. El seno materno también le das al bebé prolactina y le das oxitocina, ¿ok? Que son 2 hormonas muy importantes que están muy estudiadas en el neurodesarrollo cerebral. Por eso, claro, es tan importante y aquí la pregunta sería, esto se lo hago yo a mis gastroenterólogos, ¿hasta qué edad dar seno materno, licenciada? Esa sería una pregunta que yo le haría, porque hay mamás que tienen 3 o 4 años el crío y le siguen dando seno materno, ¿no? Y dices tú, ¿hasta cuánto tiempo es por salud de la madre, que sea ese líquido vital, ese líquido que tiene características todavía que pueda aportarle al chico? ¿Usted hasta qué edad recomienda usar el seno materno? De manera exclusiva hasta los 6 meses definitivamente, y posteriormente tenemos que entre los 8 y los 9 meses quizás se está cubriendo depende de la manera en cómo se está cubriendo cómo se está llevando a cabo la alimentación complementaria, puede ser casi un 50 y 50, ¿no? Al año de edad es muy poquito el aporte de energía, proteínas que realmente le está dando o otorgando la leche materna, es un 10%, 20%, máximo 20%, eso es muy importante y muchas gracias por especificarlo. Entonces, posterior del año, tenemos otro tipo de beneficios, sí, que son principalmente las inmunoglobulinas, que es lo único que en realidad no ha podido reproducir la industria. Entonces, a manera de consuelo, vamos a decir esto, o a manera de ofrecer inmunoglobulinas y otros tipos de beneficios, pero aunque no son directamente nutricionales, hasta la edad que la mamá considere, pero siendo consciente de que en realidad no le está nutriendo. Y agregado a lo que estaba comentando, doctor, me gustaría a mí mencionar esto de los suplementos. Sí, es un suplicio para algunos, pero la situación es que también hay que saber usarlos. Por ejemplo, los omegas, si yo los doy o en ayuno, o si los doy con el estómago vacío, principalmente las grasas, vitamina D, son vitaminas que son tipo solubles, vitamina A, D, G, K principalmente, independientemente si se trata de una suplementación o no en específico para estos chicos, son liposolubles y pues evidentemente el omega también es una grasa que requiere enzimas digestivas para ser absorbido, entonces, y también requiere de bilis, ¿no? Entonces, si mi cuerpo no está preparado para la absorción, no se va a absorber. Entonces, de nada sirve que me lo ofrezcan en ayuno cuando yo no tengo la posibilidad de que la enzima no esté ahí, ¿sí? Entonces, es bien importante que tomemos en cuenta cuál va a ser el momento en el que yo la voy a suplementar, que principalmente debe de ser junto con los alimentos o debe de ser en el último bocado del alimento, ¿no? Tomar en cuenta
que por ejemplo, no se absorbe, si yo doy una dieta muy alta en fibra, porque también suelen tener, como son tan selectivos a veces, suelen agregar fibras específicas para mejorar el patrón de estreñimiento, pero si yo le doy, no sé, me tocó cuento la experiencia de un paciente que me dice, lo que pasa es que solo con la fibra le puedo agregar el omega. Pues lo siento mucho, señora, no se absorbe en nada. Todos los alimentos fibrosos, más en específico las fibras insolubles, hacen que no se absorba adecuadamente estos suplementos, vitamina D, o también alimentos que se absorben que son grasos, ¿no? Entonces, tomar en cuenta eso, tomar en cuenta que los omegas son una grasa muy sensible a la luz. Necesitamos que este omega provenga de un origen realmente puro y más que nada considerar muchas veces el requerimiento suele ser, o la suplementación suele ser de 1000 miligramos a 2000 miligramos, que se puede cubrir con 30 a 60 gramos de un salmón, un pescado alto en grasa, perdón, el más típico es el salmón. Entonces, considerar este aporte, hablando de omega, no en específico DHA y EPA, pero sí se puede no omitir por completo el ofrecerlo en alimento. Sí, creo que también es importante considerar eso, no solamente clavarnos en la suplementación, y si decido hacerlo de manera a suplementación, hacer una suplementación correcta, darlo en el momento correcto, de las características correctas. Si yo decido suplementarlo, hay que platicar con mi paciente y decirle, ¿sabes qué? Es muy importante que no se someta a calor, porque si no también se oxida. El transporte que tú realizas, porque yo puedo comprar mi omega, y estamos a 35, 40 grados en nuestra ciudad y yo lo transporto, ya no va a tener la misma efectividad. Entonces, ver bien cómo se está almacenando este tipo de suplementos, que esté en un lugar fresco, seco y fuera de la luz, porque si no ya no va a tener la misma efectividad. Y pasa lo mismo con la vitamina D, que es liposoluble, ¿sale? Entonces, creo que si decidimos suplementarlo, hay que suplementarlo de manera responsable, de principio a fin. Actualmente podemos encontrar información por todos lados, ¿no? Creo que ya todo el mundo consume omega 3, hay omega 3 en todas las farmacias de diferentes tipos, etcétera. Antes de seguir avanzando, quisiera solo hacer una aclaración al respecto. La lactancia, en cuanto a la lactancia, ¿no? La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia hasta los 2 años de edad, ¿sí? Y no significa que esto de que obviamente tiene otros beneficios después de los 6 meses, 1 año, sí tiene muchos beneficios inmunológicos, principalmente, ¿no? Tiene, por ejemplo, si nos vamos a revisar la evidencia científica, pues nos hablan de que la lactancia materna, además de mejorar o de tener cierta influencia en el neurodesarrollo, pues también previene a largo plazo problemas como obesidad, disminuye la incidencia de diabetes mellitus, disminuye la incidencia de hipertensión. Entonces, sigue siendo útil, tiene otras utilidades, ¿no? Lo que pasa es que después de 1 año, pues un bebé no puede vivir exclusivamente de lactancia materna, ¿no? O sea, sí tenemos que hacer esa diferencia, que viene ya otro problema, otra cuestión muy diferente, que es la alimentación. Pero bueno, como tenemos información por todos lados sobre los suplementos, yo quisiera preguntarle, doctor, ¿qué evidencia existe? ¿Cuál es la evidencia actual sobre cómo estos factores nutricionales pueden impactar la evolución clínica, la calidad de vida, la evolución, el pronóstico de nuestros pacientes que tienen trastornos del neurodesarrollo? ¿Cuáles serían los puntos que usted tendría que resaltar en cuestión de este tema? No, es una gran pregunta y voy a basarme, como les digo a mis pacientes, ¿no? Creo en Dios y les digo que la única verdad absoluta la tiene el Creador, pero vamos a basarnos en algo que en medicina se llama medicina basada en evidencia, ¿ok? Todos los estudios que se hacen en el mundo
bien diseñados, donde con escalas y medir realmente resultados de estos suplementos. Por ejemplo, omega 3, vamos a tomar el omega 3. El omega 3 tiene un boom de hace 20 años para acá, específicamente cuando se empieza a investigar sus beneficios en el neurodesarrollo. El omega 3 hoy por estudios que se llaman metaanálisis, que es que reúnen todos los estudios que se han hecho en el mundo y ven cuáles son los de calidad, las dosis adecuadas, y que se aplicaron escalas para medir un impacto, un resultado, te dicen, el omega 3, por ejemplo, en el espectro autista, el omega 3 solo, desde el punto de vista de beneficios en el espectro, se reporta que puede disminuir, es una recomendación, puede disminuir lo que es la irritabilidad en el paciente, puede ayudar a mejorar la atención, que también se ha visto en el TDA, pero no son, o sea, son resultados que son superiores al placebo, sí, pero así que tú digas que sea una recomendación que todos van a responder, no, es baja, es una recomendación leve. Algo que sí estamos investigando actualmente que tiene un impacto muy alto en omega 3 es en la lectura. Es algo que les dejo ahí estamos ahorita en el Hospital Central, donde yo trabajo aquí en San Luis. He empezado un trabajo muy importante porque hay unos reportes, hay una neurona que se conocen como las parvoalbúminas, que están involucradas junto con las neuronas en espejo en muchas funciones, y la parvoalbúmina justamente es una neurona, la segunda neurona que se utiliza para la lectura en el área visual, en la parte posterior de la cabeza. Es un estudio muy interesante. Y se ha demostrado que la parvalbumina es muy dependiente de omega 3. Entonces hay estudios, son pocos, ojo, pero no se ha podido hacer un metaanálisis con esto, que hay que crear más evidencia, pero se habla de que el omega 3 para el aspecto de aprendizaje, lo que es en la lectura, puede tener. Y cuidado, que la licenciada tendrá que decirme, tampoco hay que usar las dosis adecuadas. Acuérdense que el omega en exceso no está recomendado utilizarlo en pacientes que tomen anticoagulantes. Acuérdense que puede aumentar los tiempos de sangrado. Exceso también puede provocar fibrilación auricular, puede provocar arritmias. En pacientes también ya en adultos, cuidado porque no deja de ser colesterol. En pacientes incrementa, hay estudios en el Instituto de Salud de Estados Unidos que pueden incrementar el riesgo de cáncer de próstata porque no deja de ser grasa. Todo tiene una dosis, ¿sí me entienden? Porque hay gente que se toma 3 gramos, 6 gramos de omega, cuidado. Eso, trabajarlo con tu nutrióloga, trabajarlo con tu especialista, porque eso es muy importante. No vamos a decir dosis, pero sí hay una dosis establecida también en pediatría de omega 3, ¿quedó claro? Entonces, en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad del omega 3, igual, que mejore la hiperactividad, no. Que mejore los tiempos de atención, los estudios no son muy concluyentes. Sí hablan de sobre todo lo que es irritabilidad como una de las armas, el omega 3. Si me voy ahora a uno de los temas que están muy en boga, el ácido folínico en el espectro autista, no es nada nuevo. Las vías de los folatos, el espectro autista sabemos que es un rompecabezas muy complejo y hay muchas bases genéticas dentro del autismo. A mí me apasiona este tema porque doy clases de biología molecular en la facultad, ¿no? Entonces, cuando ves todos estos temas, sabes que al final del día, pues el ácido fólico, el ácido folínico, pues están involucrados en la producción de neurotransmisores en el cerebro, ¿vale? Los necesitamos. Las vías metabólicas necesitan los folatos. Entonces, este boom del ácido folínico que ha habido últimamente, y ahorita lo hablaba con Diana, sí puede tener beneficio, sobre todo en comunicación, en atención, contacto visual, pero sobre todo lo hemos visto, y esto fue un trabajo original de una de nuestras residentes, la doctora Vero Campos. Buscábamos los polimorfismos en la famosa enzima, la metilina tetrafolato reductasa, y hay estudios muy grandes con buena evidencia que en esos pacientes con polimorfismos o mutaciones, sí puede tener un beneficio el ácido fólico, pero no tampoco generalizarlo, y acuérdense, tampoco puedes tomar dosis de ácido fólico a lo bestia, perjudicas en el tamaño del eritrocito, todo hay que tener un contexto. Entonces, lo ideal aquí sería pues, hacer una buena guía de quiénes se pueden suplementar o no con ácido fólico, o al ácido folínico, que es, efectivamente, el ácido folínico se utiliza el ácido folínico, todos los que somos pediatras, pues lo utilizas para evitar los efectos del metrotexato, ¿no? En pacientes con leucemia se utilizan intravenoso. Vitamina D, una de las vitaminas más importantes. Este es un tema muy bonito. La vitamina D, sabemos que en nuestro país
La deficiencia de vitamina D es muy alta en nuestra población. Somos un país que no nos gusta exponernos al sol. Y sabemos que es muy importante la activación de la vitamina D, estar en contacto de 15 a 20 minutos en áreas bien específicas del cuerpo para que se active la vitamina D. Es una deficiencia frecuente, no severa, pero encuentras niveles bajos de vitamina D. Las guías para la vitamina D, que hay estudios en espectro autista, te hablan de que puede tener un beneficio, sí, inclusive si lo suplementas con ácido fólico, con omega 3. Omega 3 y vitamina D y omega 3 juntos tienen mejores resultados en el control de comunicación, irritabilidad y agresividad en el niño con espectro autista y en la concentración, en los niveles de atención. La vitamina D, también cuidado con las hiperdosis de vitamina D, porque al final del día pueden producir cálculos renales, ¿ok? Pero la vitamina D está muy estudiada, sobre todo por este fenómeno que hablaba la licenciada Alejandra fuera de cámara, la neuroinflamación, ¿no? Que es una de las bases de los trastornos del neurodesarrollo y una inflamación muy importante cerebral. Entonces, la vitamina D, hay estudios, hay metaanálisis, revisiones desde el 2020, que utilizamos la vitamina D, inclusive se utiliza en otros trastornos de movimiento, como son los tics. Hay evidencia que puede ayudar. Pero también cuidado con la hipersuplementación de vitamina D. Hay que tener cuidado y qué tipo de vitamina D específico para el niño, porque hay muchas que son presentaciones en tableta, hay presentaciones en gotas específicos. ¿Y cuándo debe de tomarse? Que la licenciada Alejandra nos dirá que hay una hora específica para tomar la vitamina D también, por las características de esta vitamina. Magnesio, otro de los minerales ampliamente estudiados. Es un mineral muy estudiado en Europa para la ansiedad en niños. Es uno de los minerales más utilizados para trastornos de ansiedad y trastornos de sueño. Y se ha estudiado en el espectro autista. Desde Rimland en los años 80, 90 se utilizaba junto con la vitamina B6 y tienen una eficacia. Lo que pasa es que hay pocos estudios, pero hay una revisión sistemática que te habla que puede haber beneficio en el lenguaje expresivo por deficiencia de vitamina B6, puede provocar en el 30% hiperactividad. Es un efecto que tiene la vitamina B6 frecuente cuando la utilizamos. Yo soy muy fanático de la vitamina B6 en el niño pequeño. Usamos dosis pequeñas, aunque está establecido hasta 10 miligramos por kilo y más dosis, pero puede ser neurotóxica si te pasas de esas dosis. Entonces, estos son los suplementos que más se han estudiado, que más medicina basada en evidencia tienen, que te dicen que sí puedes tener resultados favorables en el control de algunas de las conductas predominantes, sobre todo en el espectro autista. Entonces, podemos decir, ojo, y esto es a lo que les decía al principio, con cautela, no quieran darle todo de golpe a los niños, porque nos toca frecuentemente, no sé si le pase a Diana, a la licenciada, que te llegan pacientes con 8 o 9 suplementos de golpe, y dices tú, espérenme, o sea, aparte de las interacciones que pueden tener entre ellos, los efectos adversos que pueden tener, porque también tienen efectos adversos los micronutrientes, como decíamos, el omega, cuidado con los anticoagulantes, el magnesio, ¿qué magnesio vamos a utilizar? Más si utilizas el glicinato, el citrato, que tiene menor riesgo de producción de cálculos renales, porque a la larga pueden, y diarrea sobre todo, que es un efecto adverso muy frecuente del magnesio cuando decides utilizarlo. ¿Por qué se ha escogido estos micronutrientes? Esa es la pregunta que te hacen los papás, porque muchas veces están muy extendidos en los alimentos, no los adquieres fáciles. Aquí viene sobre todo mucho de los trabajos de investigación que hay a nivel de la transportación, ¿no? El transporte hacia el sistema nervioso central de estos micronutrientes entre los transportadores, por ejemplo, el zinc, que no está estudiado para el aspecto del espectro autista, pero se ha estudiado en el trastorno por déficit de atención, que inclusive es el micronutriente o el mineral más deficiente en pacientes con TDAH. En estudios en nivel sérico es el más deficiente, es el zinc. El zinc es bien complejo porque está muy extendido en los alimentos, es fácil comerlo, las cantidades que tú necesitas, pero para sistema nervioso central tiene un transportador específico que se sabe que hay como una inmadurez, pues un polimorfismos que se llaman variantes que hacen que no tengamos niveles de zinc. Y se ha estudiado en el TDAH, eso sí, los reportes en TDAH del zinc como tal no tienen una respuesta así muy importante, que es otro de los micronutrientes más estudiados, aunque se sabe que hay una deficiencia como tal. Pero lo que hay, menciono solo estos porque son los que tienen más estudios, es, en resumen, magnesio, el ácido folínico y ácido fólico, el omega 3 y la vitamina D, son 4 de los micronutrientes, que es el nombre que le damos, que más se han estudiado y que pueden tener beneficios en el paciente, sí, pero cuidado con la
la sobredosis que vemos de repente. A mí me Así gustaría es. agregar algo en relación a esto. Yo, la verdad es que sí uno se termina como clavando mucho en las características de lo que yo llego a adquirir cuando lo llego a suplementar, ¿no? Entonces, al comprar nosotros un omega o al recomendarlo, tomemos en cuenta que la mayoría está compuesto en la suplementación por EPA y DHA. O sea, Entonces, el DHA es el que se ha relacionado más con la antiinflamación y el EPA está más relacionado como a la función neuronal en cuanto a la composición, ¿no? De lo que viene siendo, ajá, de la membrana. Entonces, dependiendo de lo que yo estoy buscando en mi paciente, es el perfil de omega que yo debo de comprar o recomendar. Porque, por ejemplo, hay productos en el cual la relación EPA-DHA es muy similar y eso podría disminuir esta respuesta antiinflamatoria con el riesgo de lo que comentaba el doctor en cuanto a la función plaquetaria, ¿no? Entonces, mucho es cuál es el objetivo, mi meta, a donde yo quiero llegar en cuanto a la suplementación, sin exceder, como decía el doctor, y también tomar en cuenta, bueno, si el DHA es el antiinflamatorio, considerar si mi paciente tiene, me voy a ir a un súper tema, pues, pero no, y no sé si hay algún problema, pero me voy a trasladar a la parte de la disbiosis intestinal, porque la disbiosis intestinal está caracterizada por esta inflamación y donde entra esa parte del eje intestino-cerebro. Entonces, en estos casos no tendremos que valorar pues las características de este suplemento, ¿no? O sea, si yo quiero, si mi paciente ya de entrada tiene una disbiosis intestinal, puede que ni siquiera tenga una adecuada absorción de lo que estoy suplementando, ¿no? ¿Y cuáles serían mis objetivos? Eso quería agregar, que nos pusieran, que pusiéramos como atención en la relación de EPA y DHA que yo estoy suplementando, el objetivo del por qué lo estoy suplementando y la cantidad para no generar una sobredosis, porque también la toxicidad, como comentaba el doctor, de vitamina D no es, hay que tener cuidado porque también genera una hepatotoxicidad, ¿no? Entonces, tener cuidado con eso. Me gustaría que no se nos terminara esta sesión sin que habláramos de las famosas dietas en las que se excluye el gluten y la caseína para nuestros pacientes con trastorno del espectro autista, con trastorno por déficit de atención. ¿Qué opinan al respecto de estas dietas? ¿Qué evidencia hay? ¿Quiere empezar usted, doctor? bueno, llevo 19 años utilizándolas. Tengo el orgullo de tener en el equipo una nutrióloga infantil que tiene pues, una experiencia y estudiando, pero volvemos a lo mismo. Tiene una sabiduría muy grande porque no todos los pacientes son aptos para una dieta y sobre todo también cuando analizas el ambiente familiar, ¿no? La nutrición familiar, que es muy complejo porque tienes que cambiar prácticamente todo. La base de la modificación de dieta en el espectro, inclusive una de nuestras residentes egresadas, visión sistemática, ¿no? De lo que es las modificaciones en dieta que se utilizan. Tanto hay tres modalidades, que es la gluten, quitar el gluten y la caseína, gluten que viene del trigo, la caseína de la leche. Luego tienes la que es simplemente libre de caseína y tenemos la que también se está utilizando la dieta cetogénica en el paciente con espectro autista. La licenciada no me dejará mentir, son dietas que requieren mucha disciplina en la familia. Es un compromiso real y el problema que tenemos, que eso lo vivirá la licenciada, es cuando el niño va a una guardería, va a un kinder, que de repente le roba el lunch al vecino y pues sabes que ese periodo de detox que te llevó semanas de tenerlo en esta dieta, se termina con una simple rebanada de pizza o con una galleta. Para no ser tan rollero y por el tiempo, porque son muchos temas, muchos puntos, la medicina basada en evidencia establece que las dietas en sus tres modalidades, siendo la de mayor beneficio, la libre gluten, sobre todo la cetogénica aún en el espectro autista y luego la de gluten y caseína, sí hay una evidencia y hay
se dice en estadística, tiene un valor positivo, sí hay cambios, sobre todo mejorando en el sueño y mejorando la conducta de los pacientes. Y ojo, recuerden que el 80% de los pacientes con espectro autista tienen problemas gastrointestinales, que van desde el estreñimiento hasta el alternancia de periodos de diarrea, que la licenciada tocó un tema que es padrísimo, que es la disbiosis intestinal, y hasta podríamos hablar de cuáles son hasta ahora los probióticos que tienen mejor evidencia en la modificación del eje intestino-cerebro, ¿no? Que es apasionante. Cuidado, aquí sí voy a advertir esos estudios que se están vendiendo, que te hacen estudios de la microbiota intestinal. El estudio de microbiota intestinal, cuidado, se hace a nivel molecular, hay que medir RNAs y demás. Es un estudio caro, complejo y no está accesible. Es una línea de investigación. Aquí en la Autónoma de San Luis tenemos una experta y los fondos son brutalmente carísimos para hacer los estudios, para buscar la famosa disbiosis. Y algo que nosotros nos pasó en el Hospital Central, les cuento con probióticos, es que nos emocionábamos mucho porque el paciente con espectro autista que tiene estreñimiento, les das probióticos y mejora considerablemente lo que son las heces, ¿no? Se reblandecen, mejora. Pues lo quisimos dar en niños que no tenían estreñimiento y que crean, se nos ponían irritables. Ahí les dejo ese dato, algún día lo publicaremos, esa evidencia de que nos iba bastante mal con el probiótico. A lo mejor eran porque usábamos no los probióticos que hay ahora, estamos hablando hace muchos años, pero veíamos esa parte. Entonces, yo la dieta sí creo en ella. Ojo, no sé qué opine la licenciada, hay edades para llevar la dieta. Agarrar un niño de 8 años con espectro y meter una dieta después de que ha probado todo es muy complicado. Las edades que hemos aprendido, Gina González, nuestra nutrióloga, es entre los 2 y los 4 años, a veces es más fácil poder aplicarlas, y algún día que tengamos tiempo publicaremos, ¿no? La evidencia de que sí hay cambios por escalas, aplicamos la escala, el Abraham Behavior Checklist, en fin, diferentes escalas, que vemos que sí hay beneficios, sobre todo en esa parte, en el sueño y sobre todo en la conducta, pero no en todo, o sea, no en el 100% de los pacientes, vuelvo a lo mismo. Hay un porcentaje de pacientes que responden y como dice Gina, que no sé qué diga la licenciada Soto, no todo paciente y no toda familia es apta para hacer una dieta de estas características porque requiere mucho compromiso, no son económicas muchas veces estas dietas porque hay que cambiar y que todos tienen que cambiar la dieta y acaba protestando todo el mundo, pero bien llevadas. Yo solo les cuento esto, tengo 3 pacientes que tienen ahorita 12 a 14 años, desde los 2 años llevan la dieta y, ¿qué creen? Siguen con su dieta. Ellos ya son muy, porque tienen manifestaciones gastrointestinales con el gluten, tienen una alergia franca y les duele y les molesta, por eso llevan la dieta rajatabla, pero son casos, pues garbanzos de a libra que decimos, pero no sé qué opinión tenga la experta, la licenciada Alejandra. Totalmente de acuerdo con usted, doctor. Dentro de lo que se ha descrito también, es que como suelen ser como tan selectivos en su alimentación, el hecho de que, y muchos de ellos tienen alteraciones en el estado nutricional y son extremos, suelen tener obesidad o suelen estar desnutridos, ¿no? Por este tipo de selectividad. Entonces, el hecho de que nosotros comamos, cualquiera de nosotros, si comemos una dieta muy alta en trigo, muy alta en cereales procesados y ultraprocesados, todos vamos a estar mucho más estreñidos, vamos a tener mayores tendencias de morbimortalidad, todos. ¿Por qué? Porque suelen ser alimentos que no nada más son bajos en fibra, sino también está relacionado con otro tipo de sustratos que no son de beneficio para la salud. Entonces, en el simple hecho de que yo le introduzca un cereal alto en fibra o simplemente una dieta sana a un paciente con espectro autista, mejora mucho. Entonces, por ejemplo, se ha descrito mucho que una persona, y ustedes quizás lo han vivido, o los espectadores que están aquí, que nos escuchan, cuando nosotros estamos estreñidos, estamos irritables y no tenemos té, ¿no? O sea, es normal que una persona estreñida esté irritable y no esté concentrado y no esté a gusto. Entonces, el simple hecho de que yo quite estos alimentos va a mejorar. Eso en relación al gluten sí mejoran, pero por muchos de la evidencia que describen es porque ha mejorado la calidad de la dieta. En cuanto a la caseína,
Una de las características más importantes es que la caseína es una proteína muy grande y muy difícil de digerir. Si a esto yo le agrego que hay una disbiosis intestinal, el hecho de que yo la quite me va a dar y que yo ofrezca una dieta más variada, pues la respuesta va a ser mucho mejor. En cuanto al uso de dieta cetogénica, no dudo en lo absoluto, porque sí hay varios casos clínicos de éxito y definitivamente se tiene que implementar cuando son pequeños. ¿Por qué? Porque han comido menos. Entonces, porque implementarla en un niño que ya está dentro de la dieta familiar y la dieta familiar no es de buena calidad, es muy difícil. Entonces, cuando nosotros en protocolo de dieta cetogénica tenemos una prevaloración y si vemos que la familia y el núcleo social del paciente no está preparado para llevar a cabo la dieta independientemente del por qué, ni siquiera se implementa, porque es una dieta muy costosa, pero no diría yo en dinero, sino en humano. O sea, es porque implica un neurólogo, muchas veces implica trabajo social, implica a los papás, los primos, los tíos, todos los cuidadores, implica a veces una cocinera y a veces no se lo come. Entonces, nosotros, en mi caso, yo no he tenido la oportunidad de implementar una dieta cetogénica en pacientes con espectro autista. Sin embargo, sí he tenido la oportunidad de ofrecer una dieta muy baja en azúcar, que esto me va a condicionar a menor hiperactividad neuronal, ya de entrada lo sabemos. No llega a ser tan alta en grasa, pero sí llegan a tener un poquito más de concentración, un poquito más de conexión, sin tomar una prueba franca de cetonas y han tenido una muy buena respuesta. Yo creo que también es muy importante lo que dijo la licenciada, ¿no? La implementación de una dieta cetogénica requiere de un trabajo multidisciplinario. No es simplemente quitar carbohidratos, no es solamente alimentarse a base de grasas y proteínas, es una cuestión que tiene que ser vigilada y supervisada, sobre todo en los niños, ¿sí? Para lograr un balance adecuado de nutrimentos y que no haya variaciones importantes en el peso que puedan perjudicar a los pacientes, tanto para arriba como para abajo, ¿no? Tiene que ser algo muy importante. Y bueno, esta dieta, además de los beneficios en trastornos del neurodesarrollo, recordar lo importante que es para el manejo de las encefalopatías epilépticas, ¿no? Que ahí de repente se puede convertir incluso como en la última opción, a veces lo tomamos así, deberíamos tomarla en cuenta de manera pues más anticipada, ¿no? Porque puede ser una herramienta muy importante para el tratamiento de las encefalopatías epilépticas, pero nuevamente con la supervisión adecuada. Creo que hemos tocado la mayoría de los temas que habíamos planeado. Me parece que momento para que podamos revisar algunas de las preguntas que pudiéramos tener de la audiencia. Vamos a revisar. Mientras tanto, solo un comentario más acerca del azúcar en general, que siempre nos preguntan las mamás, ¿por qué importante? ¿Qué es lo importante? Lo que tiene mucho que ver con esta dieta, lo que acaba de mencionar la licenciada Alejandra, pero ¿qué tanto tenemos que limitar los azúcares en el paciente con trastorno por déficit de atención, con autismo? Yo creo que no solo en ellos, o sea, estamos hablando de niños. Entonces, un niño no tendría por qué comer azúcar como tal. Entonces, definitivamente hay que considerar una dieta sana en el niño y también evitar todo esto de colorantes y aditivos, es muy importante. Y como usted decía, doctora, el hecho de que estemos tratando niños, no estamos tratando, y más ustedes lo saben porque son pediatras, adultos chiquitos, o sea, son personas que necesitamos cuidar mucho su crecimiento, no nada más su desarrollo, ¿no? Entonces, siempre en cualquier niño, evitar azúcares refinados nos va a dar un gran beneficio, más en nuestra población mexicana que tendemos a tener una población con un sobrepeso importante y nos condiciona a un estado de inflamación generalizado.
o sea, no nada más hablando de la función cerebral, sino en todos, en muchos de nuestros órganos. No sé si el doctor Antonio quiere agregar algo más. Digo, en pediatría tenemos mucho trabajo con los endocrinólogos, ¿no? Sabemos que el papel de la obesidad, así como se dice que el exceso de sal a la larga, la hipertensión, ellos te recomiendan, ¿no? Que no más de un dulce al día por la carga de azúcar y más los antecedentes familiares que puedas tener, ¿no? O sea, diabetes, intolerancia a la glucosa, el chocolate, que es otro de los temas, ¿no? Que te comentan, que cuánto chocolate pueden comer. Yo en varias conferencias que he estado a nivel de nutrición, pues recomiendan que dicen que un chocolate a la semana nada más. Pues cuántos niños no toman su chocolate con leche todos los días para ir a dormir, ¿no? Eso sí, no generalizar. Yo creo que en la vida no hay que ser radicales. No todas las personas. A ver, es como el mito del café, ¿no? Cuánta gente dice que no duerme, que toma café y algunos, el café para nosotros nos da. Yo creo que cada organismo es diferente, cada cuerpo es diferente, pero sí los estudios actuales hacia la tendencia hacia la obesidad infantil, sí juega un papel muy importante el exceso de azúcares refinados. O sea, eso queda bien claro. No, yo creo que no es no está, hay demasiada evidencia y somos tu hijo no se come un dulce, le compras una bolsa, la bolsa entera, ¿no? Esos son los problemas que tenemos a nivel, que también como padres creo que contribuimos a este exceso de azúcar. Y no todos los niños se ponen hiperactivos con el azúcar. Sabemos que no es todo niño con TDA que come azúcar. Hombre, si hay casos, ¿no? Y yo sí lo interrogo y lo busco, porque hay papás que lo detectan y dicen, hombre, ni colorantes, yo detecto que este dulce lo pone hecho una bala. Pues sí puedes. O sea, claro que sabemos que hay un grupo, pero no todos. Pero sí, por lo que implica a largo plazo en obesidad, hay que restringir la mayor cantidad de azúcares refinados posibles. Eso está bien establecido. ¿Ok? Dentro de los comentarios que nos están llegando, hay uno que me parece muy importante, porque creo que es con lo que batallamos mucho tanto los pediatras, los neuropediatras, los nutriólogos. Dicen que es muy complicado que la familia participe en la restricción alimentaria en el niño, porque la mayoría de las veces tienen el concepto de que el que tiene que estar a dieta es el niño porque está enfermo, mientras el resto de la familia come de todo, ¿no? Y de repente, pues son familias en las que hay un alto índice de obesidad, ¿no? Muchos niños que tienen atracones, ¿no? Me ha tocado que me dicen, doctor, es que yo compro los chetos para darle premios cuando se porta bien, pero él ya sabe dónde están y se los come todos. Bueno, es que ya no hay que comprarlos, ¿no? Entonces sí es muy importante que toda la familia siga como ciertas reglas al momento de la alimentación. Preguntan también si, por ejemplo, los suplementos en gomitas sirven, si se aprovechan igual o es preferible evitarlos y utilizar otro tipo de suplementos. Justamente lo hablábamos hace un tiempo con gente de ciencias químicas aquí en San Luis, de que estas gomitas ahora están muy en boga, ¿no? Aparte son más atractivas. Hay estudios que demuestran que sí la cantidad de minerales y vitaminas es menor que, por ejemplo, en jarabe. Sí tiene mayor cantidad, o la cantidad que mencionan. Menos riesgo de caries, porque no olviden que las gomitas traen azúcar. Entonces, tienes menos riesgo de caries como tal. Eso sí, volvemos a lo mismo, porque eso es un tema muy constante. Como decíamos, no todo niño es candidato a una dieta, y más si tiene un desorden de procesamiento sensorial, no va a tolerar muchos alimentos. Totalmente de acuerdo. Hay niños que no toleran el jarabe, saben que la suspensión llega y la escupen. Y hay niños que no te toleran las gomitas. Entonces, aquí no sé qué opina la licenciada, pero yo muchas veces, como le digo a los papás, ¿qué es lo que le gusta, no? O sea, ¿qué es lo que podemos utilizar? Y pues vamos a probar, ¿no? Pero sí, es una pregunta que lo hice con la gente que trabaja en ciencias químicas. Se dice que es mejor en cuanto para biodisponibilidad de la vitamina, tienen fecha de caducidad más larga, es mejor el jarabe que la gomita. Ok, eso sí está bien establecido. Pero pues yo creo que eso, como decía la licenciada sabiamente, qué es lo que el niño acepta o la niña, y pues por ahí empezamos, ¿no? Eso por interrogar primero cuáles son las texturas de alimentos o colores que tolera más, pero sí está estudiado, ¿eh? Efectivamente es mejor la solución que la gomita, así es.
Gracias. También me preguntan cuál es la hora del día adecuada para tomar la vitamina D. Bueno, sí. En relación a la parte de la aceptación de la familia y cuestiones así, nosotras como nutriólogas trabajamos mucho la parte emocional y cognitiva y nos apoyamos mucho por parte de psicología. Entonces, aquí el hecho de tener a un paciente, a un chico en una condición específica, no nada más la situación la padece, por ejemplo, o un duelo de tener a un niño con un diagnóstico de, la pasa mamá o lo pasa el niño, en la parte de comprenderlo. Entonces, en esta parte sí valdría la pena platicar con todo el núcleo del niño y llegar a un acuerdo en la aceptación de la condición, porque, y se habla, eso sí, nosotros como nutriólogas, y si vemos que no lo podemos resolver con una entrevista motivacional, ahora sí que se pasa de ventana e incluso de un inicio se tendría que pasar de ventana porque tenemos que aceptar la condición y platicar porque obviamente no nada más es el niño el que está cargando con esto o viviéndolo, también lo vive la familia. Entonces, por el bien de la familia, es mejor que la familia acepte y que se vuelva también sana, ¿no? Entonces, sí quería como profundizar un poquito en ese aspecto de que todos deben de estar como conscientes de cuál es la situación. Muchas veces la situación que se presenta conmigo es que la familia está separada y mamá le echa todas las ganas y papá como que le vale, como que dice que eso no lo necesita. Entonces, sí hay una contradicción y eso implica mucho en cuanto a la educación del niño. Entonces, ahí es cuando la terapia ayuda muchísimo, ¿no? En cuanto a las gomitas, estoy de acuerdo totalmente de la biodisponibilidad. Muchas gracias, tener una cosa, estamos hablando de una cosa muy importante, de las texturas. Entonces, lo que nosotras como nutriólogas solemos hacer, yo les digo, yo soy un poco barquito y me trato de adaptar a lo que el niño le gusta. Entonces, por decir algo, cuando yo tengo un alimento graso, esto lo manejamos mucho en dieta cetogénica, el alimento graso, en cuanto toca un poquito de calor, se derrite y ya el sabor oleoso no nos gusta, ¿no? Pero si tú lo ofreces frío, todos los alimentos fríos van a tener un sabor menos intenso. Entonces, si yo le doy de comer y una de las cosas que más le gusta a él es el alimento como raspado o morder así como algo crujiente o chupado, le puedo hacer una paletita y quizás baje mucho el sabor intenso del producto y ni siquiera se va a dar cuenta. Otra cosa que puede ayudar mucho es que la presentación que yo adquiera tenga una concentración mayor. Por ejemplo, en lugar de que en 5 mililitros yo tenga la dosificación que le voy a dar, tratar de darlo un poco más concentrado para que el suplicio sea menor. Hay esos tips por si les sirven de algo o tratarlo de involucrar con un sabor que a él le suele, no esconderlo como tal, pero sí tratarlo de introducir en una textura que a él le guste, que son, unos sí son muy, muy piquis, entonces sí, pues me rindo y le doy gomitas, ahí, sí. Ya cuando vamos mejorando esta parte de la sensibilidad, del desorden del procesamiento sensorial, pues ya voy avanzando de a pasito. Y es algo que platicamos mucho con los papás, o sea, cada niño lleva su ritmo, no porque tú no puedes tener un objetivo con ellos de lo que pienso avanzar, sino tener bien el objetivo de a dónde voy a avanzar. ¿Cuándo voy a llegar? Cada niño tiene su proceso y eso les da mucha paz a los papás porque es real, ¿no? O sea, no llevamos una competencia. Y en cuanto a la vitamina D, es mejor en la mañana simplemente en la mañana o con un alimento, el alimento más copioso, simplemente porque por naturaleza se sintetiza más por la luz y la grasa, ¿sale? Creo que tiene su micro. Sí, perdón, también preguntan si es mejor que tomen la vitamina D junto con vitamina A y vitamina K. Depende del caso.
Sí, totalmente. O sea, si mi paciente está en una desnutrición, la vitamina A suele ser una deficiencia importante, igual que la vitamina E. Entonces, las deficiencias específicas de vitamina A y E es muy, muy, muy precisa. Y la vitamina K tiene un proceso muy importante en cuanto al metabolismo del hueso. Entonces, ya son casos muy complejos. Por ejemplo, ustedes saben más que yo, pero sabemos que hay algunos trastornos específicos epilépticos que están acompañados con autismo y que sabemos que los medicamentos van a alterar la absorción de entrada ya de vitamina D y que porque por esa falta de movimiento ya de entrada voy a tener un riesgo de osteopenia y osteoporosis, definitivamente voy a tener que acompañarlo muchas veces con vitamina K. No sé si el doctor tenga alguna otra información que quiera agregar. No, en cuanto a lo que es la hora de la vitamina D, efectivamente, y se pide siempre acompañado de grasa, eso siempre, mañana o mediodía, puede ser. La vitamina D ya ve que tenemos presentación en gotas, es una ventaja también. Para niños no tiene que ser las tabletas, aunque saben rico, ¿no? Los que tomamos vitamina D es como un caramelo, las presentaciones son muy nobles, pero viene muy bien lo que es la presentación en gotas. Pero sí el mensaje que prácticamente estamos por terminar, sobre todo a papás, esa fiebre de que vuelvo a repetir y que sea tan necio, no metan tantas vitaminas. Digo, yo sé que en un caso de desnutrición es diferente, no estamos hablando en ese contexto, pero no caigan en esa, no sé, el término adecuado por respeto, pero yo sé cuando tienes un hijo neurodivergente, los que tenemos hijos neurodivergentes, pues caes en ese, pues querer dar todo porque mejoren. Acuérdense que, y esto hay que decirlo, el mejor tratamiento para la neurodivergencia es el amor de los padres y la terapia, ¿ok? No olvidemos que esto es parte de un tratamiento, ya lo dijo muy bien la doctora Diana, multidisciplinario por donde lo veas. Y el pilar más importante, que me encantó lo que dijo la licenciada Alejandra, no nos olvidemos de los papás. Yo aquí amo, en San Luis tenemos una madre que tiene una asociación para padres de familia con espectro autista, que es el motor de todas ellas, ¿no? Donde los recibe, porque son una parte muy, muy importante. Y sobre todo, si hay papás viendo este Facebook cetogénica, no te sientas mal. Si no le pudiste dar una vitamina, no te sientas mal. No, o sea, esto no tiene que haber eso. Llegan con unos sentimientos de culpa que no tienen razón de ser. Yo, como les he dicho, aprendo de ellos y el baluarte más grande es esa pasión de la mayoría de los padres, más las madres, ¿no? Hay que decirlo, que el varón en este aspecto, bueno, ya hablaremos de ese otro tema, pero sí no caer en esta fiebre que te están llegando como recetas, ¿no? Todos llegan con el mismo machote, probióticos, te decías, a ver, espérate, bien lo dijo la licenciada, no todos necesitan todos estos, hay que individualizar cada caso, por favor, no caer en estas modas, en estas fiebres. Hay que seguir investigando, hay que seguir haciendo trabajos serios, como decía la licenciada Alejandra, es para un simposium de alimentación y dejamos afuera la melatonina y dejamos afuera un montón de cosas que son muy apasionantes en este tema, pero mi experiencia de estos años es pedir eso, por favor. Tranquilidad, dar tiempo, una vitamina por tiempo, dar 4 semanas, tiempo, pero no sustituyen la terapia, no sustituyen el entrenamiento a papás. Es lo que veo afuera es que me tocan cantidad de padres, tanto para el trastorno por déficit de atención. Fíjense que el trastorno por déficit de atención son 5 pilares de tratamiento: voluntad de la persona que lo tenemos, la capacitación a los padres, el colegio, la terapia y yo el apoyo farmacológico en el caso de... Pero yo a los padres es eso, quitarles ese sentimiento de culpa y no querer llegar ahorita a irte a la farmacia de vitaminas y comprar todo el quisque de vitaminas. Por favor, hablen con sus neurólogos, hablen con sus psiquiatras, hablen con su nutrióloga, diseñen un programa por signos y síntomas del paciente. No todo funciona para todo, por favor. No me está gustando, no sé qué opine Diana, es una mujer muy sabia, la conozco desde hace muchos años, es muy fría y calculadora, y sé que al final nos dirá algo de esto, pero es algo que preocupa esta fiebre y sobre todo estos coaching que están apareciendo por todos sitios, que no tienen muchas veces ni entrenamiento. No digo que no sepan, yo aprendo todos los días, pero
tener mucho cuidado, papás. No caigamos en esta fiebre de todo lo que hay. Así que de verdad que muchísimas gracias y pasito a pasito. Y yo creo que todo al final, con amor, todo puede ayudar, ¿ok? Y no cegarse a que solo la suplementación es lo que puede ayudar a un niño. Yo no sé qué opine Diana, lo que opine Alejandra es de que hay edades, la suplementación con vitaminas la uso mucho entre los 2 y los 5. Dejamos de escuchar al doctor. Así que, Sí. ay, se cortó, ¿va? Sí. Sí, pero Entonces, sí alcanzamos a escucharlo. Así que... Yo creo que ese mensaje está perfecto para terminar. Hay que individualizar cada caso, sin duda. Cada niño come diferente, sobre todo con nuestros pacientes con trastornos del neurodesarrollo. Habrá quien come puras verduras, quien come pura proteína. Entonces, cada niño es distinto. Yo les diría a los papás, acérquense a un experto, acérquense a personal de salud de confianza. Muchos tips que comparten entre papás también son excelentes y hay cosas que a uno no se le ocurren, ¿no? Por ejemplo, el simple hecho de cambiar la textura, ¿no? De algún alimento en particular, de algún suplemento en particular, son cosas que a lo mejor si yo no tengo experiencia no lo voy a pensar. Entonces, acérquense a un experto y pues espero que esta información que compartimos el día de hoy, que es muy extensa y que tendríamos que hacer una segunda parte, yo creo que de probióticos, por ejemplo, haya sido de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, Alejandra. Gracias, Antonio. Muchas gracias a ustedes. Y pues Gracias. nos vemos pronto. Hasta luego. Muy bien, gracias. Hasta luego. Oh mon Dieu, il est fort. T'as-tu vu les mandibules? Mais pas qu'il me morde, hein? Non. Hey, t'entends-tu? T'as-tu vu la créature, toi? Peur. Non, 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 JF, non, 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 non. Wow! Il n'y a pas juste des éléphants, il y a des longicornes géants sur notre terrain. Oh mon Dieu, il est fort. T'as-tu vu les mandibules? Mais pas qu'il me morde, hein? Non. Hey, t'entends-tu?